Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Buenos días, señores. Así empezamos a las 10 de la mañana con esta cortina que tiene toda la energía. Y sí, Santa Rosa no vino, no vino anoche. ¿Quién no temió por el granizo y todas esas tormentas que decían que teníamos que meternos adentro? Pero bueno, no, parecería ser que antes del mediodía podría llegar y a convertirse en un alerta. Por ahora, algo de granizo tuvimos en algunas partes de la provincia de Buenos Aires. Así que por ahora seguimos con esta temperatura, casi le diría de primavera, de 22 grados. Y como todos los días, hasta las 11 de la mañana, acá Sara Di Tomaso te da la bienvenida y todo este equipo maravilloso que tenemos para acompañarte todos los días aquí de lunes a viernes en este sándwich que somos, entre la otra agenda a las 11 de la mañana y el equipazo de Hugo Grimaldi ahí a la mañana tempranito. Bueno, es un programa que intentaremos ver de qué manera queremos meter todo en una hora y a veces que no se puede, lo que siempre discutimos en la producción, intentar poner y priorizar. Así que vamos a ver de qué manera podemos ordenar un poco todo lo que está dando vuelta por ahí. Pero en el día de ayer y hoy a la mañana escuchaba, la verdad me preocupa algo que tiene que ver si el debate pasa por el DIPI y Brancatelli y es titular en el diario y en algunos diarios en el día de hoy, para no hacer ningún tipo de enunciación que tenga que ver con un diario en particular, estamos muy complicados, no por desestimar, sino titular el debate álgido entre el DIPI y Brancatelli, estamos muy complicados. Y por el otro lado, otra de las complicaciones también tiene que ver, antes de adentrarnos en los temas del día, con Eduardo Duhalde, un Eduardo Duhalde que cada vez que puede aparece en el escenario, nos gustaría en algún momento hablar con él, aparece en el escenario generando algunos que otros ruidos y rápidamente se titula de los lugares más complicados. A mí me parece que fue un llamado de atención, tal como dice Eduardo Galeano con respecto al ruido político. Por un lado gobierna el miedo, ¿no? Y esta situación de decir nos vienen a quitar todas las libertades, vienen por todo, vienen por aquello de que nos van a quitar, sobre todo el tema de la institucionalidad. Ustedes vieron que la oposición no habla de pueblo, habla de ciudadanía. En el día de hoy tenemos una marcha. Y por el otro lado, dice Galeano, también otra parte de quienes nos gobiernan, de las herramientas que tienen, es la ignorancia. Me parece que estamos navegando en estas dos instancias.
¿no? Por un lado se trabaja con el miedo y por el otro lado se trabaja con tratar de demostrar que todo lo que está sucediendo, ya les conté y les dije en reiteradas ocasiones que hay toda una actitud de la derecha ocupando las calles en el resto del mundo bajo algunos denominadores comunes, podemos decir bajo algunos tópicos. Estamos hablando de la casi del reposicionamiento del patriarcado, de actitudes que tengan que ver con lo más rancio de quizás de la inequidad, con lo más rancio de quitar todo tipo de derechos. Y en ese sentido, hace horitas nada más, el ex ministro de Economía, Prat Gai, dijo, bueno, nosotros fue una movilización de la ciudadanía, ahí no viste ni panchos, ni colectivos. Por eso, como dice Eduardo Galeano, el miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de los que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia. Señores, bienvenidos a Tercer Tiempo. Vamos a ver si de a poquitito nos metemos en los títulos del día. El queridísimo Javi Martínez, que está manejando, por supuesto, el timón de este barco desde ahí, desde los controles, como corresponde, como siempre hacen los operadores. Sin los operadores no podemos hacer nada, señores. Bueno, el contrario seguimos con una alerta meteorológica, así que ojo, atención al piojo, los que tienen el auto y fijarse de qué manera poder protegerlo, posiblemente por una alerta de granizo. Bueno, nuevamente reiteró el presidente Alberto Fernández los dichos de Mauricio Macri. Me parece que el abordaje es un poco complejo en este momento, casi les diría pobre en este sentido. Me parece que deberíamos desmalezar un poco, pero más allá de eso, cada uno sabrá, por supuesto, los que tienen y los que saben el arduo camino político sabrán que esto es el camino. No sabemos si es lo que les pasa a la gente, a la ciudadanía, al pueblo. Bueno, el presidente Alberto Fernández ratificó, como te decía recién, sus dichos y su compromiso de gobernar para todos. Tenemos un audio en este sentido que plantea y sostiene que nuevamente en su momento, ahí en los albores del 20 de marzo, cuando se hablaba de todavía lo que tenía que ver con el tema de cómo se iba a plantear, que sí o sí cierto, la cuarentena era el camino, y que Macri le dijo, el camino es la economía. Bueno, el presidente decía al respecto esto. Lo que más nos importa es primero cuidar la salud de la gente en la pandemia, y después volver a desarrollar el país para que tan pronto podamos, todo empiece a funcionar. Y me tranquiliza escuchar de boca de muchos de ustedes que estas cosas que están ocurriendo son cosas que me comprometí a hacer cuando asumí. Porque como siempre digo, para mí la palabra dada es muy importante y la palabra empeñada es muy importante. Y no mentir en política es muy importante. Todos estamos viendo en estos días cómo han aparecido nuevos picos. Ahora pareciera ser como que la tensión que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires ha cedido. Pareciera ser que hemos alcanzado una meseta, que los casos crecen ordenadamente. Pero de repente aparecen problemas en el interior del país y todos estamos muy atentos a lo que pasa en cada una de las provincias argentinas y todos estamos preocupados porque el sistema sanitario responda, para evitar que la gente se contagie. Todos estamos esmerados, pues hemos puesto todo nuestro esfuerzo en eso. Pero poniendo todo nuestro esfuerzo en eso, nada nos ha impedido pensar en cómo poner de pie la economía argentina, cómo poner en marcha la economía argentina, y para eso que la obra pública empiece una vez más a reactivarse es central. Bueno, ahí escuchábamos al presidente casi contestándole un tiro por elevación en respuesta al tema de la economía, que es lo que plantea la oposición, que por cierto, es cierto, estamos transitando un momento
bastante complejo de la economía del país. Pero nuevamente Duhalde que me parece que cuando puede instala nuevamente un lugar como de patriarca, en el sentido del peronismo más ortodoxo, el hombre de la sabiduría, el estadista. Y el expresidente Eduardo Duhalde, si no me equivoco, fue en una entrevista con Novarecio, que cada vez que puede proporciona un lugar absolutamente complejo a la hora de profundizar la grieta. Obviamente que los periodistas lo único que tenemos que hacer es preguntar, pero también repreguntar, ¿no? Me parece que es como una tarea más comprometedora. Pero bueno, más allá de eso, Eduardo Duhalde decía esto con respecto a que el año que viene no va a haber elecciones, ¿no? Como si el hombre estuviera en funciones. Pero bueno, Guado de Pedro, quien corresponde en este sentido, ministro del Interior, contestó, dijo, no es para nada esto así. Pero bueno, Eduardo Duhalde al respecto decía lo siguiente. Un récord que ahí primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Presidentes militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Para. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones porque no se puede seguir así, es una barbaridad. Para que haya elecciones, tiene que ser una elección consensuada, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Que van en camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Bueno, hacemos un poquito de repaso. Con respecto a la reforma judicial, también se expresó la presidenta, la vicepresidenta y expresidenta, por supuesto, de gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, y dijo, esto no es una reforma profunda, es una reorganización, y uno pudo chequear con personas que obviamente trabajan en el métier y dicen, sí, esto es una reorganización, de qué manera se puede trabajar un poco más productivamente. En algún momento vamos a meternos de lleno a un programa que nos dediquemos a la reforma judicial. El tema es que es tan complejo lo que le sucede a la gente que parecería que este tema de la reforma judicial no le toca, pero cuando uno vemos situaciones como Castro, vemos que la reforma judicial posiblemente toque porque está muy pegada a todo lo que tiene que ver con la seguridad y lo que tiene que ver con el tema judicial. Bueno, en ese sentido, otro de los temas álgidos también tiene que ver con la situación de la educación en el país. Una controversia que se dio a partir, les cuento un poquito antes de ir a lo que sucede al audio, si no me equivoco vamos a escuchar, no tenemos audio, solamente es un título, o sí tenemos un audio, sí creo que sí tenemos un audio, que es el audio de Trota, del ministro Trota. Bueno, él estuvo en un Zoom de 1 hora y media, ¿no? Y en el diario Clarín recortaron 1 minuto y medio. Yo me tomé el trabajo de hablar con el ministro y preguntarle cuánto de verdad y cuánto de cierto tenía que ver este audio y en qué contexto. Dice, no, mirá, nosotros tuvimos un Zoom de 1 hora y media con el Consejo Federal de Educación para ver de qué manera abordar todo lo que tiene que ver y sobre todo esta cantidad de chicos que en la ciudad de Buenos Aires se quedaron sin conectividad, que tiene que ver con la inequidad y la brecha digital. Entonces, en este 1 minuto y medio yo le expliqué a los gremios y parte de la comunidad educativa que tenemos que profundizar y tenemos que trabajar arduamente en la situación pedagógica del país, independientemente de la política. El diario Clarín recortó el 1 minuto y medio y tituló Ellos y nosotros. Bueno, algo más o menos parecido a lo que sucedió con Duhalde, con Novarecio, ¿no? La nota es extensa y lo que plantea Duhalde es la situación crítica y política que estamos en este momento, ¿no? Que posiblemente con una posición muy compleja, donde hoy vamos a tener una marcha, el debilitamiento pero se profundiza. Bueno, más allá de eso, escuchamos, Javi, el audio del ministro
Trota, donde plantea y se le recorta este minuto y medio, al cual el Consejo Federal de Educación confirmó que ningún alumno repetirá de año y que la promoción se va a definir en el 2021. Era parte de los temas que se hablaron en ese Zoom. Lo definieron todos los ministros de Educación del país. Se formará una unidad pedagógica que abarcará el actual ciclo. ¿Se acuerdan cuando hablamos esto del ministro Trota? Tratar de unificar 2021. Bueno, escuchen lo que decía en el día de ayer en un Zoom. Walter, en eso agradecerles a ustedes el tiempo y decirles, como hablábamos con antes, que ellos van a querer discutir con la política, ¿no? Y tenemos que hacer que discutan con las mamás, con los papás, con las cooperadoras, con los maestros, porque es ahí donde ellos van a pagar un costo social, porque el discurso que tiene es un discurso falaz, no es verdad. Entonces ahí tenemos que desnudar ciertas cuestiones. Y por eso yo confío mucho en ustedes, que nos ayuden a fortalecer la agenda educativa. Y cuando nos equivocamos, les pedimos que nos hagan saber si nos equivocamos. Pero tenemos clara una mirada que ha sido desde el primer día de nuestro gobierno, que es recuperar a la educación pública como una herramienta de transformación, recuperar el rol del Estado en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Y cuando nos pegó la pandemia, hemos tenido desde el primer momento una posición clara, que es priorizar el cuidado de la salud. Y eso no lo cambiamos. No lo cambiamos. Sabemos que también es difícil, cada una de las decisiones las tenemos que fundamentar, tenemos que ser serios. Y acá no hay una cuestión de política, no hay, todo es política, ¿no? Pero no es una cuestión de que es un gobierno más o menos afín. Bueno, recortado así y planteado en una nota, quizás a lo mejor carece del sentido de profundidad del que se habla. Tratemos de entender que la Argentina no termina en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También tenemos la situación de la educación y la ruralidad, donde los chicos posiblemente, obviamente, están lejanos a lo que significa el acceso a Internet, porque obviamente no lo tienen y tienen otras formas y otros estilos. También sucede en la provincia de Buenos Aires, donde un porcentaje alto de la población de los chicos no ha recibido la educación pertinente, porque no todos tienen y pueden acceder a un Zoom. Estamos hablando de computadoras, estamos hablando de acceso a Internet. En la propia ciudad de Buenos Aires también sucede esto, obviamente en barrios en donde el tema del hacinamiento, el cableado, el tener un tipo de acceso a Internet también es aún más compleja. Y en el día de ayer, señores, nuestro queridísimo Lionel Messi, que se va del Barcelona, un expresidente del club, fue muy áspero con la Pulga, le hizo una advertencia y estalló el conflicto. Lío comunicó que se va del club vía carta documento. Alguna vez me parece a mí que al queridísimo Messi en algún momento vamos a tener que tratar de hacerle un merecido homenaje, pero mundialmente, ¿no? Porque hay veces que creo que el Barcelona aún tampoco, ¿no? Últimamente ha sido como un poco descortés. Me parece, quizás a lo mejor estoy totalmente confundida, que es muy factible. Señores, dicho todo esto, la tormenta de Santa Rosa es tendencia desde el día de ayer. En la madrugada, muy tarde en el día de ayer fue tendencia y sigue siendo tendencia, porque aún no llueve, aún el diluvio no llegó, pero cuídense porque posiblemente te sorprenda durante el día de hoy con algún que otro chaparrón. Así empezamos en tercer tiempo, señores, y como siempre, hasta las 11 de la mañana, te contamos todo lo que sucede y todo lo que pasa en la Argentina, aquí, desde el corazón. Auspicia Tercer Tiempo. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca, apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. Si tenés que salir, anda caminando o en bici. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
¿Ya te aburriste de mirar siempre lo mismo? Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con los mejores packs de canales y contenidos. Entra en movistar.com.ar/play y registrate gratis. Movistar Play, series, películas y televisión. Promoción válida del 1 del 8 del 2020 al 31 del 8 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Somos número 1 en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Buscamos reducir a cero nuestro impacto como parte del desafío ambiental 2050. Start Your Impossible, Toyota. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Ford Argentina presente. Seguimos en tercer tiempo. Les digo que por Palermo, acá me está diciendo la producción que está muy complicado, acá se está poniendo un poquitito más oscuro. Y sí, ya empezó como a enojarse doña Santa Rosa y comenzó a hacer bastante ruido aquí en todo lo que tiene que ver con el barrio de Villa Urquiza, por donde estamos, Villa Urquiza, Belgrano. Ustedes saben que nosotros durante la semana pasada hicimos, sobre todo desde la mano de Sofía Deré, parte de la producción de Tercer Tiempo, hicimos una nota sobre el tema del abuso policial en la queridísima Argentina, desde el 20 de marzo en cuarentena. Y mostrábamos como ejemplo el caso de George Floyd, y le pusimos el George Floyd criollo a Seferino Nadal, porque en Tucumán, que vivió la misma situación y murió bajo la opresión
y obviamente de la manera que la policía genera ese abuso que es la violencia institucional. Tenemos del otro lado de la línea a Celeste, la hija de Ceferino Nadal. Hola Celeste, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda. Hola. Hola, buenos días. Y bueno, Hola, saliendo un poco de todo esto, que es tan difícil, que hay tantas manos negras, que nunca se puede llegar a nada. Pero, no, con mi mamá tratando de salir de a poco. Celeste, vamos a contarle un poco a los oyentes y vamos a recordar qué es lo que sucedió con tu padrastro. No era tu papá. No, era mi Tengo padrastro. entendido. ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos hablando de la provincia de Tucumán. ¿Qué salió a hacer y qué fue lo que sucedió con Ceferino Nadal? Yo tengo entendido que esa mañana él salió del centro, tipo 11 de la mañana, y quiso entrar a un supermercado chino, a donde siempre iba, digamos, donde me compraban todos los paquetes de gomitas. Y no sé qué problema hubo ahí, cuestión de que el seguridad de ese local insinuó de que él era un ladrón. Le corrieron de ese local de chinos, un supermercado chino, que no estoy muy bien informado de dónde es, porque no estoy siguiendo a pie de la letra todo lo que pasa, porque no me hace bien, no me hace bien preguntar tampoco. Lo único que sé es que en cuestión de segundos asesinaron a la persona que me dio un acojo en su vida, y que no tuvieron ni un minuto de piedad para tirarlo al piso y quebrarlo entero. Y tan solo decir de que se cayó, de que sufrió un paro respiratorio, de que era una persona muy grande, que tenía problemas del corazón, tantas cosas que se inventaron de él, tantos falsos testimonios, tanta mentira junta. Pero después se comprobó que no tenía ningún problema respiratorio. ¿Es así? Se comprobó que no tenía ningún problema respiratorio, de que fue una asfixia, murió por asfixia, ya que en las autopsias sale de que tiene sus costillas quebradas, muy golpeado. ¿Qué clase de persona reduce para quebrar a alguien? Celeste, se escucha un poquito mal, pero bueno, esto fue ¿a cuántas cuadras del supermercado chino? Estamos hablando de la provincia de Tucumán, estamos hablando de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Estamos hablando de la provincia de Tucumán, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo es la policía de Tucumán? Porque también tenemos el caso de otro caso que murió en la provincia de Tucumán por abuso policial. ¿Cómo es la policía? Y es muy corrupta. Por suerte, mi mamá muchas semanas antes había hecho unos apremios, no estoy segura a cuáles destacamentos, pero tengo entendido que fueron a muchos por hostigamiento, porque abusaban mucho de su autoridad. Mi padrastro, mi pa, Ceferino, había cumplido una condena, una horrorosa condena de 17 años que le torturó toda su vida, y que él tenía derecho a salir al centro, él tenía derecho a hacer una vida normal, a reintegrarse a la sociedad, y nunca le permitieron, siempre lo hostigaban. Donde lo levantaban, lo detenían y lo golpeaban. Que la última vez que lo detuvieron, a mi mamá le pidieron dinero, siempre le pedían dinero, hasta que mi mamá optó por hacer apremios. Semanas después pasa todo esto y ya corroboramos de que esto fue un abuso policial. Él no tenía derecho ni de salir al centro, porque esa deducción de que él estaba por robar o que él estaba por hacer cualquier tipo de barbaridad
Celeste, reitero, estamos hablando con la hija de Ceferino Nadal, el caso de la provincia de Tucumán, en donde murió luego de ser detenido. Presuntamente dice que lo acusaban de haber robado, haberse llevado una gorrita de un bazar, de un supermercado. Ahora vos estás diciendo que no. ¿Qué sucedió con ustedes, con la familia? En esta instancia el gobernador se acercó. ¿Cómo es la situación de Tucumán ahora, concretamente, con respecto a la pandemia? Danos un panorama con respecto a la situación tuya social, quién nos acompaña, cuál es el resguardo que ustedes tienen, hasta inclusive económico. El resguardo económico que tenemos es: mi mamá trabaja en una casita de comida, yo tengo mi trabajo aparte. ¿A qué te dedicas? Es un rubro medio extraño. Yo soy una chica trans. Sí. Y yo trabajo de prostituta. Igual nadie nos dio una mano. Solo la familia de Cefe, de que están totalmente destruidos. Nosotros somos humildes y tratamos de todo el tiempo estar un poquito mejor, ya que él era de nuestra gran ayuda, porque ahora, volviendo al tema ese que acabas de nombrar, de que lo detuvieron por una supuesta gorrita, lo asesinaron por una supuesta gorrita robada de un bazar chino. Contame que cada vez que dicen eso, de hecho el abogado habló con el chino, le pidió pruebas de cámara. El mismo dueño del supermercado chino se acercó diciendo y aclarando en la causa, especificando de que él le sacó fotos a 2 metros de distancia con la rodilla, con la rodilla de su seguridad en el cuello, en la nuca, reduciendo a una persona de 140 kilos, donde nunca hubo ni una denuncia por hurto, donde nunca se presentó una denuncia. ¿En dónde está esa tal prueba de que robó una gorra de un bazar chino? Me está encargando. ¿Y cómo se manejan, te decía y te pregunto, cuál es la situación de ahora? ¿En algún momento, ante esta situación de abuso institucional, se comunicaron con vos, el gobierno, Mansur, el ministro del Interior? Nadie se comunicó con nosotros. Nos dejaron totalmente solos. Totalmente solos en todos los aspectos de la palabra. Nunca hubo una ayuda, nunca hubo una solidaridad de ningún tipo de hallazgos políticos ni de nadie. Sí, se solidarizó mucho la prensa, siempre estuvieron mucho al pie del cañón, siempre nos brindaron su total atención, y se lo agradezco un montón, y también se lo agradezco a ustedes. ¿Y cómo es cómo es la vida de una chica trans en Tucumán? Y muy dura. Hace muy poco perdí una amiga que asesinaron acá en Tucumán, que un taxista asesinó. Nosotros acá estamos muy mal vistos. Me pasa, de hecho, de que yo hace mucho tiempo, ya hace 3 meses que dejé la prostitución y trato de buscar trabajos y hago de todo un poco para no volver a esa vida, porque ella me estaba haciendo muy mal, muy mal. Yo me fui a Buenos Aires a estudiar y tuve una relación muy fea allá y tuve que volverme acá a Tucumán, donde ya no quería volver a esa vida. Así que, como era mi solvente económico, ya que mi mamá me ayudaba en todo lo que podía para estudiar y para todo, gracias a Dios, que, bueno, siempre hay alguien que me puede ayudar, siempre sale algo del trabajo.
Bueno, Celeste, queríamos intentar entender y bueno, y saber qué fue lo que sucedió con la familia luego de una situación como la que vivieron ustedes con el caso de Ceferino Nadal, donde obviamente de la misma manera que pudimos ver manifestaciones en el resto del mundo por George Floyd, posiblemente aquí en la Argentina no lo vimos. ¿Viste, como para cerrar, ¿sentiste indiferencia de la sociedad ante el caso de tu padrastro? ¿Cómo? No te escuché nada. ¿Sentiste indiferencia ante la sociedad ante el caso de tu padrastro? Total indiferencia. Ustedes no saben lo que el infierno que está pasando a mi mamá embarazada de 6 meses. ¿De tu papá? Diciendo todas las barbaridades que salieron a decir, todas las mentiras. Todo quedó en la nada, todo lo que ya se estaba esclareciendo quedó en la nada. Ahora no sabemos hasta dónde puede llegar la justicia, hasta dónde más puede mentir. Ahora cuando salga todo a la luz y todo esto se esclarezca, espero que la gente, esa mala gente que habló toda esta mierda de mi papá, pueda tener la suficiente cara para pedir sus respectivas disculpas, como el policía Maley, que salió a decir de que él por su prontuario, que a él le arrastraba un prontuario. Perfecto, quiero que hasta que no digan lo contrario, hasta que no salga lo contrario, todavía siguen siendo los asesinos. Y esa es la justicia tucumana. Asesinos, discriminadores, corruptos. Celeste, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, queríamos tener la responsabilidad después de hacer una nota, bueno, ver qué sucedió con las víctimas, porque ustedes son las víctimas en este caso. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Celeste, la hija de Ceferino Nadal, el caso más emblemático que existió en la provincia de Tucumán. Murió de la misma manera con una contorsión que le hizo un personal de seguridad en su garganta, lo asfixió. Quisieron simular que murió por un paro, bueno, y no fue cierto. La policía de Tucumán, también hay otro caso, el caso Espinosa, que murió y después un trabajador rural. Poco se sabe, poco se cuenta de lo que sucedió con la seguridad y el abuso policial en esta cuarentena, el lado oscuro de la cuarentena, dijimos nosotros en la nota que publicamos hace días nada más. Seguimos en Tercer Tiempo, señores. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar, con Sara Di Tomaso.
solo pase una vez. Yo me subiré, puede que no pase otra vez. Mago de la lluvia, deja de llorar. No tengo ventanas, fría es la humedad. Mis padres son pobres y esta realidad no les da trabajo ni oportunidad. Así que subiré ese tren, quizás solo pase una vez. Yo me subiré, puede que no pase otra vez. Mirando la vía puedo ver el mar, nunca me arrepiento, ya no hay vuelta atrás. La gente me mira y no entiende mi flash, pero entren que yo espero pronto llegará. Y entonces subiré ese tren, quizás solo pase una vez. Yo me subiré, puede que no pase otra vez. Y volvemos, señores, volvemos mientras disfrutamos, como siempre. Ustedes vieron que Javi nos adecua la música a lo que estamos pasando, lo que estamos hablando, y no solamente al tiempo, porque además al tiempo, porque estamos disfrutando en la marcha de Rolando Mago de la lluvia. ¿Por qué? Porque ya está lloviendo, obviamente, y ahí disfrutábamos a la marcha de Rolando. La ciudad de Rosario, perdón, hoy hablaba muy temprano con familiares y me decía que prácticamente durante la noche del día de ayer no pudieron dormir, no pudieron descansar. Desde la ciudad de Rosario, desde el puerto de Rosario hasta San Nicolás, prácticamente, estamos hablando casi de 100 kilómetros, 112 kilómetros, humo, o sea, abren los balcones y encuentras ceniza. El límite te la debo, las penalidades también. Ayer hubo una manifestación en la ciudad de Rosario por el tema de la ley de humedales. Recuerdan que nosotros hablamos con el viceministro de Medio Ambiente, Federoski, y nos contaba que fue una ley del macrismo, que fue una ley que en la gestión del macrismo prácticamente la dejaron morir en los cajones del Congreso. Bueno, vamos a entender qué son los humedales, vamos a hablar de qué son los humedales, y además hay empresas que obviamente a la hora de tener un compromiso y una responsabilidad con el medio ambiente, porque además utilizan el agua y respetan los humedales. Por eso vamos a hablar con Silvina Giudice, es vocera de Villavicencio, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de humedales. Hola Silvina, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saludan en Tercer Tiempo. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días a todos y ojalá la lluvia se extienda en el resto del país en un día como hoy, donde estamos perdiendo tantas hectáreas. Ayer quemándose una reserva natural de un parque de mucha importancia en Corrientes, y lo que está pasando en Córdoba también. Realmente ojalá la lluvia nos acompañe el día de hoy en el resto del país. Uh-huh. Algunos dicen que detrás de estas quemas en la ciudad de Rosario directamente no pueden respirar, a la noche no pudieron dormir, hay intereses económicos. ¿Vos qué crees al respecto? Yo creo que lamentablemente todo lo que nos está pasando hoy no nos enseña nada. Detrás de todo lo que está pasando con las quemas y con los incendios, y no solo son intereses económicos, sino también es irresponsabilidad. Y si a eso le sumamos el avance de la tala en el norte argentino, realmente la conservación de la biodiversidad en el territorio terrestre de la Argentina cada día está más en peligro. Uh-huh. Pero si hablamos de Salta, en el caso del día de ayer, bueno, obviamente murió una criatura, un bebé, Wichi,
justamente en la provincia de Salta, y la propia comunidad plantea que es el tema del desmonte. Obviamente desmonte es igual a compromisos económicos y negocios. Y por eso reitero la pregunta, ¿crees que detrás de esto hay intereses económicos, negocios? Siempre hay intereses económicos. Uh-huh. Uh-huh. No tengo duda al respecto. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Por qué crees que la ley de humedales no se implementa? Yo creo que justamente en los proyectos que hoy estamos teniendo, son más de 6 proyectos que están en la legislatura, hay proyectos que son conservacionistas a ultranza, algunos otros son claramente con intereses productivos. Y cuando hablamos de humedales, por ahí ese es el tema, ¿no? Entender qué es un humedal, cuando hablamos de un sistema de humedales. En Argentina tenemos aproximadamente 600.000 kilómetros de humedales. Básicamente estamos representando el 21% del territorio nacional. Y los humedales son ecosistemas naturales que proveen un conjunto de bienes y servicios. Y este conjunto de bienes y servicios garantizan calidad de vida a los pobladores locales y también a las áreas vecinas. Ahora, la provisión a la sociedad de estos bienes y servicios ecosistémicos depende del mantenimiento de la integridad ecológica del humedal. Es decir, si yo tengo un humedal al que le restrinjo agua, porque de alguna manera lo estoy derivando a otro lugar para consumo humano o industrial, o agroindustrial, claramente lo que vamos a afectar es la integridad del humedal en sí. Lo que sucede con las quemas. Nosotros quemamos pastizales, quemamos la vegetación y lo que termina siendo la biota en sí del humedal, y terminamos extinguiendo el humedal como. Y por lo tanto, todos esos bienes y servicios que nos dan los humedales, claramente dejamos de percibirlos. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de las áreas húmedas de nuestro país, cuando tienen los problemas con las inundaciones, claramente es que se afectó la integridad del humedal y ya no absorbe el agua como lo hacía anteriormente. Silvina, me te escuchaba, ¿no? Te estás hablando de 600 kilómetros que tenemos de reserva. 600.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto tarda? Vamos a imaginarnos, vamos a hablar concretamente de lo que está sucediendo ahí en el delta del Paraná, lo que está sucediendo en Santa Fe, lo que está sucediendo en Victoria, que se habla de la intencionalidad justamente de quema de estos lugares. ¿Cuánto tarda en recuperarse? Es que la recuperación tiene que ver con la intensidad del fuego, porque una cosa es un fuego superficial y otra cosa es un fuego que arrasa con la estratificación del suelo. Cuando el fuego arrasa con la estratificación del suelo, prácticamente la recuperación, así como lo estás planteando, no existe. Wow. Suelo. Y además, cuando hablamos de recuperación, también habla de la pérdida de animales y de vegetales, y muchos de ellos nunca más vuelven a habitar el espacio en cuestión. Por lo tanto, estamos hablando de pérdida de genoma directamente. Y usted, o vos como especialista, ¿qué crees que debería suceder? ¿Qué se debería hacer? ¿Algo punitivo? Porque yo imagino que el propio Estado debe saber quiénes son los dueños de esas tierras, dónde está la responsabilidad de los dueños de esas tierras para que ocurra lo que la sucede quema. Es que al no haber una ley de humedales y presupuestos mínimos para humedales, cuesta muchísimo todo esto, ¿no? Primero, entender y definir las funciones y los servicios ecosistémicos de los humedales. Es decir, tenemos que identificar, saber qué significa, porque al ciudadano común, cuando yo le hablo de humedal, uno piensa en una zona húmeda, verde, hermosa, pero la Argentina no es solo la pampa húmeda. Nosotros en las zonas áridas, en el poligonal árido de la Argentina, tenemos que hablar de cuencas, de mallines, de oasis,
en donde cuando yo te muestro un humedal de la reserva y somos sitio Ramsar, te costaría muchísimo entender que un parche apenas verde con un hilo pequeño de agua es un humedal. Porque tenemos la presencia en la cabeza de que el humedal implica verde, agua, cataratas, etcétera, ¿no? Entonces, entender primero eso, entender cuál es el uso racional y sobre todo crear un Fondo Nacional de Humedales, hacer un inventario de humedales de importancia y establecer un régimen de sanciones. Es decir, así como hubo la ley de bosques, ¿no? Perdón, sí. Silvina, y ustedes como empresa que están, digamos, bajo, tener los humedales, conservarlos, porque además hay un interés también, ¿no? Porque detrás de esto ustedes tienen y producen un bien, como algunos consideran que en algún momento del mundo va a ser un bien escaso como es el agua. Son en este sentido un vector para incidir, para decir, a ver, señores, tenemos un bien escaso aquí muy cerquita, pronto, golpear las puertas y decir, comencemos a entender que la ley de humedales que tiene que ser sí o sí sacada del cajón del Congreso. En algún momento se sentaron, nosotros como compañía tenemos Aguas Danone de Argentina y el Grupo Danone a nivel internacional. Tenemos un compromiso con todo lo relacionado con el agua, ya sea desde el acceso al agua segura por parte de todos los seres que habitan el planeta, como también el cuidado de los humedales, no solo de los que nosotros hacemos uso, sino, y quiero recalcar el uso sustentable del mismo. En el caso específico de Villavicencio no hay bombeo, solo se toma lo que el humedal da, y de los más de 150 humedales que tiene la reserva, nosotros hacemos uso solo de 3. Y un uso sustentable. Y a nivel internacional somos un sponsor oficial de Ramsar, es decir, y creemos fervientemente en la conservación también privada, ¿no? En la posibilidad de haber conservación desde los privados, empezar a tener esa mirada hacia la conservación, hacia la generación de áreas protegidas de carácter privado, en donde nosotros de alguna manera devolvamos a la naturaleza lo que la naturaleza nos da desde el punto de vista económico. Claramente la Reserva Natural Villavicencio es un ejemplo de eso, ¿no? A nivel de conservación, y es el único sitio Ramsar de carácter privado de la Argentina. En algún momento el Ministerio de Medio Ambiente se han comunicado y han dicho, bueno, a ver cómo lograron esto, cómo están trabajando, qué podríamos hacer, cómo podríamos profundizar la ley. Y nosotros en realidad trabajamos mucho para conseguir esto. Nos costó bastante, fueron 9 años de bastantes discusiones con la provincia de Mendoza en su momento. Por suerte ya llevamos 3 años siendo sitio Ramsar y tenemos muy buena relación y trabajamos por ahí más que nada en el tema de la ley. Con el gobierno de Mendoza. El gobierno anterior de Mendoza, es decir, estoy hablando de año 2010 a 2015, la verdad fue bastante complejo. Porque, bueno, es lo que te estoy diciendo, un poco la conservación estatal, la conservación privada, entender que un sitio Ramsar puede ser privado y puede ser cuidado por un privado, ¿no? Por ahí también está esto de lo estatal, lo privado y la conservación solo con una sola mirada. Creo que nosotros somos un ejemplo en la Argentina, que los privados nos podemos comprometer y hablando justamente de estos intereses económicos. Puede haber un uso sustentable de las tierras, puede haber una ley de humedales que fije esos usos y que determine los montos tanto de caudales hídricos como económicos para invertir en el cuidado de los humedales. Y creo que, bueno, un poco esta nota tiene que ver con eso, con nuestro compromiso en decir,
hay una posibilidad, no tenemos que ser tan egoístas con el ambiente y podemos devolver. Y en este sentido, este cuidado que nosotros hacemos de la Reserva Natural Villavicencio y lo que hacemos también en los trabajos que estamos haciendo con TNC en la cuenca del río Mendoza y también en el río Colorado, realmente demuestra el compromiso que estamos teniendo. Hay otras compañías que también lo hacen. Dime. Silvina, muchísimas gracias. Se nos termina el programa, pero queríamos tratar de entender y de explicarle a los oyentes que es obviamente un humedal, cómo se trabaja. Bueno, aprendimos que tenemos 600 kilómetros de humedales en nuestra Argentina. 600.000. Y que sí o sí. 600.000 kilómetros cuadrados. 600.000 kilómetros cuadrados, wow. Bueno, buena corrección. 600.000 kilómetros cuadrados de humedales y sí o sí deberíamos tratar. Por lo menos que la ley sí o sí hagan un poquito de presión para que la ley tenga fuerza de ley y no esté cajoneada en el Congreso y así de esa manera. Y después que sea efectiva, porque leyes tenemos muchas, pero las efectividades por ahí son cortas, ¿no? La ley de bosques es una de ellas. La ley de bosque, obviamente, la ley de bosque es como que no está. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Por favor, un placer, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Silvina Giudice, ahí la despedimos, vocera de Villavicencio, con su humedal ahí en Mendoza, al cual protege y cuida, y el lugar protagonista que tiene los humedales en la Argentina. El tema es que, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Porque por lo pronto, tanto en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en Victoria, en Corrientes o en Córdoba, están existiendo estas quemas que uno no sabe por qué suceden, no sabe por qué suceden. En algún momento vamos a hablar con Soledad Berruti sobre el tema del alimento y la producción que se va a hacer de chanchos en la Argentina, para entender también dónde está, quizás a lo mejor el cascabel al gato, va por ahí, qué sé yo, veremos. Seguimos en Tercer Tiempo, señores, ya nos vamos. Nos fuimos, me dice Javi. Bueno, la verdad, siempre nos queda poquísimo tiempo. Intentamos, como todos los días, cumplir con todo, cumplir con vos que está del otro lado, desde el mejor lugar que tenemos, nuestro corazón. Mañana, este equipo, por supuesto, te acompaña, con Belén Buchariera a la cabeza, con Sofía Deré y con Javi Martínez en la operación técnica. Nos despedimos. Chau, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,